¿Puede alguien realmente esconderse de los ojos de Dios? Jonás se atrevió a intentarlo, y se encontró atrapado en una pesadilla inimaginable. Huyendo de una misión divina, fue tragado vivo, hundiéndose en las oscuras y silenciosas profundidades del mar, dentro del vientre de un pez colosal. Solo, rodeado de absoluta oscuridad, Jonás se quedó con nada más que sus pensamientos y su arrepentimiento. Pero, ¿cómo logró Jonás sobrevivir a un destino tan aterrador? ¿Y qué poderosa lección aprendió en esos momentos de desesperación? Quédate con nosotros hasta el final para presenciar esta increíble travesía, una historia de rebeldía, milagros y una segunda oportunidad inesperada, otorgada por el propio Creador. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta, para no perderte las próximas historias épicas de la Biblia. Jonás era solo un hombre común, viviendo una vida tranquila, hasta que todo cambió. Dios lo llamó para una misión como ninguna otra: predicar el arrepentimiento a los habitantes de Nínive, una ciudad sumergida en la maldad. El mandato fue claro. Pero cuando Jonás escuchó la voz de Dios, el temor se apoderó de su corazón. ¿Cómo podría él, un hombre sencillo, entrar en una ciudad llena de violencia y corrupción? ¿Por qué él? ¿Por qué arriesgar su vida para entregar un mensaje que nadie quería escuchar? Aterrorizado, Jonás tomó su decisión. No iría. En lugar de obedecer, empacó sus pertenencias y huyó en la dirección contraria. Se embarcó en un navío con destino a Tarsis, un lugar lejano donde creía que podría escapar de la mirada de Dios y de la peligrosa misión que le había sido encomendada. Mientras el barco se alejaba de la costa, Jonás sintió un fugaz alivio. Tal vez, solo tal vez, podría desaparecer. Jonás pensaba que había burlado su destino. Después de todo, el mar era infinito y Tarsis quedaba muy lejos, lo suficientemente lejos de Nínive, lo suficientemente lejos de aquella misión divina que tanto deseaba olvidar. Acomodándose en un rincón silencioso de la embarcación, soltó un suspiro frágil. Tal vez, solo tal vez, había logrado escapar. Al principio, todo parecía estar en calma. El suave balanceo del barco sobre las aguas tranquilas casi hizo creer a Jonás que su plan había funcionado. Pero el destino nunca se deja engañar por mucho tiempo. Lentamente, como una sombra amenazante que se aproxima desde la distancia, algo comenzó a moverse. El cielo despejado se oscureció sin previo aviso, nubes pesadas avanzaban como gigantes silenciosos. La brisa, antes tranquila y suave, se transformó en un viento helado que gritaba con más fuerza a cada segundo. Los marineros más experimentados lo sintieron en lo más profundo de sus huesos: algo no estaba bien. Habían visto tormentas antes, pero nunca nada parecido a esto. El mar despertó, levantándose en olas monstruosas que golpeaban el barco con furia implacable. El agua estallaba sobre la cubierta, y el viento aullaba como una bestia salvaje liberada desde las profundidades. Los marineros corrían de un lado a otro, gritando órdenes, intentando desesperadamente mantener la nave a flote. Mientras tanto, Jonás permanecía acurrucado en las sombras, escondiéndose no solo de la tripulación aterrorizada, sino también de los ojos eternos de aquel de quien intentaba huir. La tormenta se intensificó, sacudiendo el barco hasta sus cimientos. Los marineros luchaban contra las olas implacables, pero en su corazón sabían, esta no era una tormenta común. Esto era algo que iba más allá de la naturaleza. Algo divino. El océano rugía como una criatura furiosa despertada de su sueño, sacudiendo y arrastrando el barco como un frágil juguete atrapado entre sus garras. El miedo se extendió como fuego entre los hombres. Se dieron cuenta, con el corazón hundido, de que alguien a bordo había provocado la ira de un poder mucho mayor que cualquier tormenta. Empapados por la lluvia y congelados por el terror, los marineros comenzaron a susurrar entre ellos. Sus voces apenas se oían por encima del rugido ensordecedor de la tormenta que amenazaba con tragárselo todo. Había que hacer algo, y rápido. El barco estaba al borde de ser devorado por el mar furioso. Estaban seguros, alguien a bordo había traído esta calamidad sobre ellos. Y debían descubrir quién, antes de que todos fueran arrastrados a las profundidades. En medio de aquel caos desesperado, se tomó una decisión. No había más tiempo. No había otra salida. Lanzarían suertes. Era una práctica antigua, un método usado por generaciones pasadas cuando todas las respuestas humanas habían fallado. Era dejar que el destino, o quizás Dios mismo, señalara al culpable. Uno por uno, los hombres se reunieron en un círculo, sus rostros tensos, sus ojos fijos en las tiras de cuero que usarían para el sorteo.
Sabían, en lo más profundo de sus corazones, que este momento revelaría algo aterrador. Sus manos temblaban. Sus corazones latían como tambores de guerra. El viento azotaba sus rostros. La lluvia caía como cuchillas sobre sus espaldas. Hasta que finalmente, la suerte cayó sobre Jonás. En un solo instante, todas las miradas se volvieron hacia él. Allí estaba el profeta, acurrucado en un rincón de la embarcación, su rostro pálido, su cuerpo encogido, como si intentara, en vano, desaparecer. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Solo roto por el rugido brutal de las olas que golpeaban sin piedad el casco de aquella frágil nave. El mar seguía desatado, furioso, como si estuviera esperando el desenlace. Los marineros, ahora convencidos de que aquella tormenta no era un simple capricho de la naturaleza, rodearon a Jonás. Sus rostros endurecidos por el miedo. Sus voces eran cuchillos en medio del viento. ¿Quién eres tú?, gritó uno de ellos, su voz elevándose por encima del estruendo del mar. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho para traer esta desgracia sobre nosotros? Jonás sabía que ya no podía huir. No había rincón en aquella embarcación que pudiera ocultarlo de la verdad, ni de Dios. Los ojos de los hombres lo atravesaban como espadas. Sus respiraciones agitadas. Sus cuerpos empapados de lluvia y terror. Y mientras la tormenta rugía aún con más fuerza, parecía que el propio mar aguardaba su confesión. Lentamente, Jonás alzó la mirada. Unos ojos llenos de miedo, de culpa y de resignación. El peso del cielo entero parecía aplastarlo. Su voz tembló, pero no vaciló. Soy hebreo, confesó, sus palabras atravesando el estruendo de la tormenta. Y sirvo al Señor, al Dios de los cielos, al que hizo el mar y la tierra firme. Un escalofrío recorrió los cuerpos de los marineros. Sus peores temores acababan de confirmarse. Este no era simplemente un hombre huyendo de sus problemas. Era un hombre huyendo de Dios mismo. Y ahora, ellos estaban atrapados en medio de su historia. Las palabras de Jonás cayeron sobre sus corazones como piedras lanzadas al fondo del mar. Pesadas. Ineludibles. Él continuó hablando, su voz era baja, pero cargada de un profundo arrepentimiento. Fui enviado a Nínive, confesó, una gran ciudad, sumergida en la maldad. Recibí la orden de predicar contra ella, de advertirles del juicio que se avecina. Pero huí. Intenté escapar de su presencia. Y ahora, todos estamos pagando el precio. Los marineros permanecieron inmóviles, atrapados en un silencio desgarrador, sus mentes luchaban por comprender el horror de aquella confesión. El viento aullaba como un lobo salvaje. Las olas rugían como bestias indomables. El barco crujía, gimiendo bajo la furia desatada del mar. La culpa de Jonás era innegable. Pero, ¿qué podían hacer ahora? El mar amenazaba con tragárselos vivos. Las olas se alzaban cada vez más alto, como gigantes monstruosos dispuestos a devorarlos. Sobre aquella frágil embarcación, perdida en el corazón de la tormenta. Una decisión terrible los aguardaba. Cada marinero sentía el peso aplastante de las palabras de Jonás. Como un ancla atada a sus almas, arrastrándolos hacia el abismo. No había más tiempo para dudar. Debían actuar. Pero, ¿cómo? ¿Lanzar a un hombre al mar? Era impensable. Y sin embargo, con cada segundo que pasaba, la brutal verdad se hacía más clara, no había otra opción. Jonás, al ver el tormento y la angustia en los ojos de aquellos hombres, dio un paso al frente. Y en su rostro, había una calma inesperada. Una paz, que ni siquiera él podía explicar. Entonces habló. Su voz se elevó, luchando contra el rugido de la tormenta. «Láncenme al mar», dijo Jonás. «Soy yo, la causa de esta tempestad. Si me arrojan a las aguas, el mar se calmará. Y ustedes, se salvarán». El silencio cayó sobre ellos. Un silencio denso, insoportable. Los marineros quedaron paralizados, atrapados entre el miedo y la compasión. ¿Lanzar a un hombre al mar? ¿Quitarle la vida a un profeta del Dios que estaba sacudiendo los cielos? Era un peso, una carga, que ninguno de ellos quería llevar sobre sus manos. La tormenta no tuvo piedad. El cielo rugía con una furia imparable. El barco crujía bajo el peso aplastante de las olas, cada tabla gemía, cada clavo se retorcía, como si los mismos huesos de la nave estuvieran a punto de romperse. El agua invadía la cubierta como manos que intentaban arrastrarlos al abismo. Habían hecho todo lo posible.
Remaron hasta que sus músculos se desgarraron y sus manos sangraron. Arrojaron al mar cada carga, cada esperanza. Rogaron a sus dioses con voces temblorosas, ahogadas por el estruendo de la tormenta. Nada funcionó. Y entonces, la verdad cayó sobre ellos como una sombra imposible de ignorar. No había otra salida. Con el corazón destrozado bajo el peso insoportable de aquella decisión, los marineros se acercaron a Jonás. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el horror de lo que estaban a punto de hacer. Lo levantaron lentamente, casi con reverencia, desde la cubierta empapada. La lluvia recorría sus rostros, mezclándose con sus lágrimas. Y antes de entregarlo a las profundidades, sus voces se elevaron, desesperadas, suplicantes, no por ellos, sino por misericordia. Por la vida de este hombre, perdónanos, Señor, no nos culpes por esto. Y entonces, con un último y angustioso esfuerzo, lo lanzaron al mar embravecido. Jonás desapareció bajo las olas, tragado por la oscuridad. Y en ese instante, todo cambió. El mar, que momentos antes había sido un monstruo viviente y furioso, se quedó quieto. Las olas, que se alzaban como montañas dispuestas a devorarlos, ahora se inclinaban en obediencia. El viento, que rugía como una bestia desatada, cayó en silencio, como si hubiera escuchado una voz invisible. Quietud. Silencio. Los marineros quedaron paralizados, testigos sin aliento de un milagro desplegándose ante sus ojos. Donde había caos, ahora había paz. Donde rondaba la muerte, la vida fue devuelta. Y sin embargo, esa paz trajo consigo una revelación escalofriante. Esto no era casualidad. No era suerte. No era un giro del destino. Lo habían visto con sus propios ojos, la mano de lo divino descendiendo sobre su mundo, sometiendo a la misma naturaleza a su voluntad. Habían arrojado a un hombre al mar, y Dios había respondido. Pero muy por debajo de esa superficie tranquila, bajo las aguas ahora serenas, Jonás seguía cayendo. Descendiendo. Más y más profundo, hacia el corazón del abismo. El océano era una tumba que lo devoraba por completo. El frío lo envolvía como cadenas. La oscuridad lo presionaba, eterna, asfixiante. Este era el final. Solo. Olvidado. Su vida desvaneciéndose en el silencio de las profundidades. Pero entonces, en medio de la muerte, algo se movió. Desde las profundidades de lo desconocido, una sombra gigantesca emergió, silenciosa, veloz, aterradora. Se deslizaba por las aguas oscuras con una fuerza imparable. No hubo tiempo para sentir miedo. No hubo tiempo para reaccionar. Antes de que Jonás pudiera siquiera comprender lo que estaba ocurriendo, una boca colosal se abrió bajo él, una criatura de tamaño inimaginable, y en un solo instante, lo tragó por completo. La oscuridad lo envolvió. El vientre de aquel gran pez se convirtió en su prisión. Pero Jonás no lo sabía, su historia estaba lejos de haber terminado. Dentro de la criatura, reinaba una oscuridad absoluta, una oscuridad tan densa que parecía tener vida propia. El silencio solo era interrumpido por el lejano y rítmico latido del corazón del pez, retumbando como un misterioso tambor desde las profundidades de otro mundo. Era como si Jonás hubiera sido envuelto en un velo de sombras, suspendido entre la vida y la muerte. Pero, para su propia sorpresa, el pánico nunca llegó. Se sentía protegido. Aunque era un prisionero dentro de las entrañas de aquel monstruo marino. Jonás no tenía miedo. Las horas pasaban lentamente, eternas, y comenzó a entender, no estaba allí por accidente. Aquel pez aterrador, que pudo haber sido su sentencia de muerte, se había transformado en otra cosa. Un refugio inesperado. Un lugar de reflexión. Mientras Jonás se adaptaba a su nueva y surrealista realidad, una certeza profunda crecía dentro de él, aquello no era un castigo, era una lección. Cada segundo en ese lugar de sombras era una invitación para confrontar su propio corazón. Para enfrentar la verdad de la cual había estado huyendo. Y así, en el absoluto silencio de las profundidades, Jonás inició la búsqueda de aquello que había estado evitando en la superficie, paz con Dios. Los días y las noches se mezclaron en una oscuridad eterna. El tiempo perdió su significado. El mundo exterior dejó de existir. Allí, envuelto por la carne húmeda y rodeado por el sonido apagado del mar, Jonás se encontró completamente solo, cara a cara con sus pensamientos, sus errores y, sobre todo, sus miedos. 3 días y 3 noches pasaron dentro de aquella tumba viviente. El tiempo suficiente para que un hombre reviva cada error.
El tiempo suficiente para que un profeta recuerde su propósito. Cada latido de aquella criatura se convirtió en un recordatorio constante de lo que Jonás había dejado atrás y de lo que ahora debía abrazar. La misión que Dios le había entregado, aquella de la que intentó huir, se transformó en su obsesión, en su única compañía dentro de aquel aislamiento sagrado. Y por fin, Jonás entendió. El vientre del pez no era su prisión. Era su purificación. Un lugar sagrado, donde la culpa se desvanecía, y donde su alma volvía a encontrarse con el propósito divino escrito para su vida. Cada pulso del enorme cuerpo de la criatura, cada movimiento lento y fantasmal en el fondo del mar. Era un recordatorio constante para Jonás, seguía con vida. Pero también era un recordatorio de algo mucho más grande, su vida ya no le pertenecía. Su destino dependía por completo de la misericordia de Dios. A medida que las horas interminables se estiraban en aquella oscuridad sofocante, Jonás comprendió que ya no podía huir. No había más barcos a los que subir. No había más costas a las que escapar. No quedaban más excusas. En el silencio frío y húmedo del vientre del pez, Jonás se rindió. Cerró los ojos y comenzó a orar. Al principio, sus palabras eran torpes, frágiles, como un susurro tembloroso que escapaba de sus labios. Pero mientras hablaba, algo se quebró dentro de él. Y de aquella quebradura, nació la fuerza. Allí, rodeado solo de carne y sombras, Jonás abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. Señor. Su voz se deslizaba suavemente por las paredes vivas que lo rodeaban. Escúchame en mi aflicción, desde las profundidades del abismo clamo a ti, y sé que escuchas mi voz. Cada palabra caía con un peso inmenso, cargada de arrepentimiento, de verdad, de entrega total. Por primera vez, Jonás no huía de Dios. Estaba enfrentándose a sí mismo, a su debilidad, a su temor. Confesó todo, no solo su desobediencia, sino la raíz de ella, el miedo. No fue por maldad. No fue por rebeldía. Solo fue miedo. Y en aquella prisión solitaria, Jonás comprendió, el error nunca estuvo en el llamado de Dios. El error estuvo en su negativa a confiar. Su oración ya no temblaba. Se elevaba, poderosa, firme, nacida de lo más profundo de un alma renacida. Lo prometo, declaró Jonás, su voz ahora inquebrantable, atravesando las entrañas vivas de aquella bestia. Cumpliré los votos que hice. La salvación viene de ti, Señor. Y por un instante, era como si el corazón mismo de la criatura se hubiera detenido a escuchar. Como si el océano entero contuviera el aliento, presenciando la transformación de un hombre que había muerto a su orgullo y había renacido en rendición. Jonás no sabía lo que le esperaba. Pero si sabía esto, ya no era el mismo hombre que había huido. Ya no era el profeta fugitivo consumido por el miedo. Era algo nuevo. Quebrantado, purificado, reconstruido en el silencio del arrepentimiento. Y cuando la bestia lo liberó, arrojándolo a la orilla como a un hombre resucitado de la tumba, Jonás se levantó de la arena con pasos que ya no arrastraban temor, sino propósito. Cada paso que daba sobre la tierra árida resonaba como un voto silencioso, un recordatorio de que ya no podía escapar de lo que estaba escrito para él. Sobre su cabeza, el sol ardía con fuerza, derramando su luz dorada sobre el horizonte como si el cielo mismo iluminara su camino. Y frente a él se extendía el camino hacia Nínive. Largo, solitario, inevitable. No había vuelta atrás. El viaje lo llevó a través de paisajes desolados. El viento susurraba entre el silencio como un canto antiguo, y Jonás caminaba solo, pero no vacío. Porque el hombre que una vez huyó de Dios, ahora llevaba a Dios dentro de sí. Nínive lo esperaba, una ciudad colosal, sumergida en tinieblas, un reino de corrupción y pecado. Pero Jonás llevaba consigo algo mucho más grande. Llevaba luz. No su propia luz, sino la luz de aquel que lo había rescatado de la muerte misma. Con cada paso, los recuerdos lo seguían, el rugido del mar, la furia de la tormenta, el peso aplastante del abismo. Pero esos recuerdos ya no traían miedo. Traían fuerza, fuego, determinación. Cada colina que subía, cada río que cruzaba, lo acercaban más al destino que finalmente estaba listo para enfrentar. Y entonces, en el horizonte, apareció Nínive, un gigante dormido, antigua, poderosa, imponente. Sus murallas se alzaban como montañas esculpidas por dioses olvidados. Sus puertas se erguían como centinelas forjados de piedra y sombra. Jonás se detuvo.
La ciudad se alzaba ante él como una bestia que aguardaba en silencio. Pero el hombre que la enfrentaba ahora, ya no huía. Sus torres rasgaban el cielo. Su corazón latía con fuerza. Pero no retrocedió. Jonás inhaló profundamente y avanzó. Sus pasos eran más firmes. Su espíritu, inquebrantable. Mientras se acercaba a las puertas de Nínive, una sola pregunta retumbaba en su mente: ¿cómo lo recibiría? Al cruzar el umbral de la gran ciudad, Jonás quedó sobrecogido por la magnitud de lo que veía. Las calles servían de vida, mercaderes gritando sus precios, soldados patrullando cada esquina, niños jugando en los callejones. Un mundo vibrante, repleto de movimiento y color. Pero bajo el bullicio, bajo la apariencia de prosperidad, Jonás podía sentirlo. Una oscuridad pesada. Un vacío espiritual que aguardaba ser confrontado. Los susurros de temor se deslizaron por las calles de Nínive, multiplicándose con cada paso, con cada aliento. Desde el campesino más humilde hasta el mercader más rico, la advertencia terrible se propagaba como una sombra que devoraba la luz del día. El pánico ya no se escondía en los rincones, trepaba las escaleras de mármol de los palacios, resonaba en los pasillos del poder y alcanzaba los oídos de nobles, consejeros, finalmente, del rey de Nínive. Al escuchar la profecía de Jonás, el rey, un hombre acostumbrado a ser adorado, temido y obedecido, sintió algo que no conocía desde hacía años: terror. No al hombre, sino a Dios. Sin vacilar, se levantó de su trono dorado. La túnica real, símbolo de su orgullo, cayó al suelo como una máscara olvidada. Delante de su pueblo, delante de su propia corte, el rey se despojó de toda vanidad y se cubrió con ropas de saco, símbolo de luto, humillación y rendición. Su voz tronó sobre la ciudad con una orden que sacudió cada hogar: que todos se arrepientan, desde el más grande hasta el más pequeño, incluso los animales ayunarán y serán cubiertos de ceniza, clamemos a Dios por misericordia. Y así, una ciudad que una vez se había perdido en la arrogancia y el pecado, se arrodilló ante el Todopoderoso. Los ricos y los pobres, los jóvenes y los ancianos, incluso las bestias del campo, todos envueltos en ceniza, todos clamando al unísono. ¿No era solo miedo? Era un lamento desesperado. Un clamor nacido de corazones rotos que buscaban perdón de un poder que sobrepasaba todo entendimiento. Jonás caminaba en silencio por las calles. Las mismas calles que, instantes atrás, estaban llenas de orgullo, ahora estaban envueltas en llanto y oración. Miraba rostros bañados en lágrimas, cuerpos inclinados en humildad, y una pregunta, profunda, desgarradora, latía en cada alma: ¿será demasiado tarde para ser salvos? Jonás sabía que la respuesta no le pertenecía. Solo Dios sostenía el destino de Nínive. Y lo que el Señor estaba a punto de hacer, marcaría la historia para siempre. Una prueba eterna de que el arrepentimiento sincero tiene el poder de cambiar destinos. Cuando el cielo miró hacia Nínive, algo extraordinario sucedió. La sentencia de destrucción fue levantada. Dios, conmovido por la sinceridad de sus corazones, escogió la misericordia sobre el juicio. ¿Y Jonás? Jonás contemplaba asombrado, siendo testigo de un acto divino que resonaría a través de los siglos: el poder inigualable e imparable de la gracia. Aquel que había llegado con palabras de destrucción, ahora se encontraba ante una escena que jamás imaginó: la misericordia triunfando sobre el juicio. La misma ciudad destinada a la ruina, ahora respiraba una nueva vida. No por su fuerza, no por su poder, sino por un corazón humillado. Y en este giro inesperado, se encontraba la mayor lección de todas. Nínive, una ciudad sumergida en pecado y arrogancia, cambió su destino, reconociendo sus errores y clamando por perdón. El rey, que antes se sentaba orgulloso en un trono de oro, se convirtió en un símbolo de humildad, guiando a todo un pueblo a doblar sus rodillas ante Dios. Era la prueba viviente de que incluso los corazones más oscuros pueden ser redimidos, cuando el arrepentimiento es verdadero. Jonás aprendió que los planes de Dios van más allá de la justicia humana. Rebosan de gracia y compasión. Esta historia revela una verdad que trasciende el tiempo: el poder de cambiar está al alcance de todos. Ningún error del pasado es demasiado grande cuando se enfrenta con una transformación genuina. Y, por encima de todo, la misericordia de Dios nos recuerda que el verdadero poder no está en dominar, sino en transformar el corazón. Un poder lo suficientemente grande
como para salvar hasta el alma más perdida. Si esta historia de Jonás tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta, compartir este vídeo con alguien que necesite esperanza, y por supuesto, suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos las lecciones más poderosas de la Biblia. Sigamos caminando por este sendero de fe, juntos.